Shabbat Shalom a todos. Una alegría encontrarnos nuevamente para la enseñanza, este shiur, de esta penúltima porción de nuestro Sefer Vaikra. Ya la próxima semana, con ayuda del Eterno, estaremos terminando este maravilloso libro que el Eterno nos ha permitido estudiar juiciosamente durante toda esta temporada. La parashá de hoy tiene como título Bear. Por lo general siempre esta parashá viene acompañada con la siguiente, que es Bejucotai, pero esta vez viene separada y la vamos a encontrar desde el capítulo 25 de Vaikra, de Levítico, y va hasta el capítulo 26, versículo 2. Solamente va a tomar 2 versículos del siguiente capítulo. Es una parashá realmente corta, sin embargo todo el capítulo 25 se extiende por más de 50 versículos. Antes de iniciar nuestra enseñanza, vamos a levantar una tefilá al Eterno. Bendito eres tú, Eterno, lo nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torá. Amén. A manera de resumen, como siempre lo hacemos, vamos a mirar que se nos habla algo muy interesante, que es sobre la Shemitah y sobre el año de jubileo, el Yobel. Para muchas personas estas palabras de pronto suenan raras, quizás algunos la han escuchado pero no saben qué es, y eso es más o menos lo que vamos a hablar hoy, y espero que el Eterno, bendito de su nombre, nos edifique, porque esta parashá nos va a llenar de fe, y eso es lo que pienso y es la motivación de esta enseñanza. El nombre para esta enseñanza que pensé ayer que estaba preparando es ¿cuánta fe, cuánta emuná realmente tenemos? ¿Cuánta emuná realmente tenemos? ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que de verdad que tener emuná, tener fe en el Eterno, no es solamente decirlo, sino que debemos practicarlo. Y esta enseñanza, esta parashá, nos va a enseñar de eso. Entonces, vamos a mirar qué nos dice esta parashá. Antes de abordar el año de Yobel, que es como la parte central de toda esta enseñanza, se nos habla de la Shemitah. ¿Qué es el año de la Shemitah? La Shemitah nos habla del año de descanso de la tierra que se daba cada 7 años. Ese es el año de Shemitah. Y para tratar de entender lo que es la Shemitah y el Yobel, tenemos que tener muy claro lo que significa el Shabbat, ¿sí? Entonces, aquí arranca algo muy hermoso, que para entender lo que es la emuná, lo que es la fe, siempre tenemos que ver primero desde el principio. El Eterno nos dio 6 días en los cuales debemos trabajar, y el séptimo es para Hashem, es para el Eterno, no para hacer otras cosas que no deberíamos estar ocupados en esas cosas, sino para el Eterno. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que la Shemitah y el Yobel después nos van a hablar prácticamente de lo mismo. Así como en el marco de la semana, en la que hay 6 días en las que la persona trabaja y en el séptimo día descansa, del mismo modo se da el marco de los años. ¿Por qué? Porque la tierra debe ser trabajada durante 6 años y el séptimo año debe estar en descanso. Y el reposo será para la tierra, Shabbat ante el Eterno, y no se debe trabajar la tierra. Entonces aquí ya vemos algo muy hermoso. ¿Qué es? Que en el Shabbat el descanso es para nosotros un día, ¿sí? La tierra descansa un día, pero el objetivo de esta Shemitah, de que un año haya un descanso, lo primero que se piensa es en la tierra, porque la tierra necesita descansar, la tierra necesita reposar, algo que ustedes saben que no sucede en ninguna parte del mundo, solamente en Israel, en algunos kibbutz y personas que
que están llevando este conteo tanto de la Shemitah como el jubileo, sí permiten que la tierra descanse un año. Esto es muy interesante y solamente se da en la tierra de Israel. Esto es un mandamiento del descanso de la tierra que no se da en otras naciones, sino que es un mandamiento propio para la tierra de Israel. Muy bien, y luego nos dice que tras 7 ciclos de la Shemitah, es decir, 49 años, 7 por 7, 49, entonces nos llega el año del jubileo. Ustedes lo conocen así como jubileo, sin embargo la Torá en hebreo vamos a conocerlo como el año de Yobel. Y este año de Yobel se inicia con la festividad que tenemos de Yom Kippur, de Yom Kippurim. En ese día se tocaba el shofar cuando se cumplían los 50 años. Se tocaba el shofar en toda la tierra y se consagra el año del jubileo, que es el año 50. Es decir, que durante ese año, todo el año, igual la tierra va a descansar. Pero hay algo más hermoso en ese año del jubileo. Es que la tierra, cuando la persona tenía que salir de ella por cualquier circunstancia, en ese año 50 la tierra volvía a la posesión del antiguo dueño. Así estuviera debiendo dinero, no lo estuviera debiendo, por lo que fuera, esa tierra tenía que ser devuelta en el año 50. Una tierra o una persona sometida a otra persona retornan a sus dueños originales. El Eterno asegura que no hay motivo de preocupación por el sustento en el 7º año, ya que no se trabaja la tierra. ¿Qué dice el Eterno? Yo mandaré mi bendición a ustedes en el año 6º y producirá una cosecha para los 3 años. De eso vamos a hablar en un momento. Miremos un poco el tema de la redención de los campos y las casas. Después de que el Eterno ordena qué es lo que se debe hacer en el jubileo, algo muy someramente qué es lo que se debe hacer, ahora son citadas las leyes detalladas sobre la implementación del año del jubileo. Es decir, en los versículos anteriores se nos dice que en el año 50 debe estar ya, se debe proclamar el jubileo y todas las tierras deben devolverse y las personas que habían estaban trabajando como siervas o esclavos debían volver y rescatar su libertad. Ahora, durante estos versículos, la Torá nos va a hablar cómo es que se realiza o cuáles son las normas que se deben hacer para esta ley. Entonces, una persona que vendió su tierra, que vendió el campo por dificultades económicas, su tierra, lo que haya vendido, retorna en el año 50. También puede redimir o puede rescatar aún antes del campo, si es que logró el dinero suficiente o encontró un redentor, alguien que lo rescate. O sea que aquí también se nos va a hablar de Goel, del redentor, ¿sí? Aquí hay varias cosas y varios secretos muy hermosos que vamos a tratar de entender de una manera adecuada. En caso de que en un caso de estas características se realiza un cálculo del costo de la tierra, entonces, y en la actualidad también. En el caso que una persona vendió su casa, por decir algo, puede redimir el bien durante un año. Si no lo hizo en el transcurso de un año, la casa pasa a pertenecer al comprador a perpetuidad. Y también en el jubileo, es decir, que esa casa que no se pudo redimir, se pierde definitivamente. Las ciudades de los Levín le pertenecen únicamente a los Levín. Aquí está la promesa que el Eterno le dijo a los de la tribu de Leví, que el Eterno era su heredad, ¿sí? Entonces las tierras que se le habían asignado a los Levín, a los levitas, esas tierras no eran embargables, por tomarlo de algún término en este momento. No se podían embargar, no se podían tomar para hacer algún negocio, porque eran heredad que el Eterno había dado expresamente para los hijos de Leví. Luego se nos habla de la prohibición de tomar intereses y lucro, y esto es muy bonito,
Esto lo encontramos entre los versículos 35 y 38, porque como la idea central de este capítulo es que se debe tener piedad por la persona que está en necesidad, por el pobre, ¿sí? Y aquí figura la prohibición de tomar interés y de lucrarse con el pobre. Uno no puede tomar al pobre y prestarle dinero y además de prestarle dinero, cobrarle intereses. Estamos hablando dentro del pueblo de Israel. Y siempre debemos ver porque esa persona que está pasando una necesidad, esa necesidad sea suplida. El versículo nos dice: tu dinero no habrás de darle interés y con lucro no habrás de darle tu comida. Esto nos habla de la misericordia que el Eterno siempre ha tenido de las personas con más necesidad. Luego se nos habla cuál diferencia hay entre el siervo o el esclavo hebreo y el esclavo que es de la tierra de Canaán, es decir, que no pertenece al pueblo de Israel y que por una u otra circunstancia se ha tenido que vender a esclavitud. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso para dejar algunas cosas claras. Con relación al siervo hebreo, ya hemos leído en el compendio de las leyes tras el evento del monte Sinaí, que lo estuvimos estudiando en Shemot, y ahora aparece una ley paralela a esa ley. El texto solicita que se respete al siervo hebreo y dice: no le harás trabajar en trabajo de esclavo. ¿Sí? Muy interesante esto. Y debe liberarlo en el año de jubileo. ¿Sí? Hasta el año de Yobel trabajará contigo. ¿Qué es lo interesante de esto? El Eterno dice que el siervo hebreo, el que le ha tocado venderse porque ya no tiene cómo pagar una deuda, no hay que hacerlo trabajar como si fuera un esclavo común y corriente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esclavos fuimos y Hashem no va a permitir que una persona del mismo pueblo que sufrió la esclavitud tenga que hacer esas labores que tenían que hacer en Egipto. Más faltaba. Tenía que ser con misericordia tratada a esa persona. Dicen algunos sabios que cuando una persona en Israel compraba un siervo hebreo, se estaba comprando era más bien otro amo. ¿Por qué? Porque no le podía exigir trabajo de cierta manera, tenía que ver por la casa de él, tenía que ver por su alimentación, por su esposa, por sus hijos, no podía ser maltratado, mejor dicho, tenía que tomar más bien, en lugar de que ese siervo fuera el siervo, prácticamente que el amo se convertía en el siervo para esa persona. Y eso es algo que nos lleva a pensar realmente en lo grande de la generosidad del Eterno y cómo nos enseña a nosotros ser generosos en ese caso. En lo concerniente al siervo cananeo, el texto no pone límites respecto al modo de trabajo y el tiempo de permanencia en lo de su amo, es decir que para el siervo cananeo no le aplicaba el tema de Yobel, del tema del jubileo. Ahora, tal como un campo que se podía redimir, también el siervo podía ser redimido antes de Yobel, pero en este caso hay una limitación. Se puede redimir al siervo solo si está sometido a un no judío o un extranjero residente y no a un miembro del pueblo de Israel. Esto es interesante y lo vamos a explicar. Por cierto, que si no es redimido, como en el caso del campo y como se infiere en el pasaje anterior, el siervo judío se libera en Yobel. El texto concluye con el cierre que es repetido también en el marco del capítulo: pues para mí son los hijos de Israel servidores, mis servidores son los que saqué de la tierra de Egipto, yo soy el Señor vuestro Elohim. Aquí hay algo muy interesante, y es que cuando el siervo, cuando la persona se tenía que vender como esclavo a otro judío, a otro israelita, tenía que pagar o trabajar hasta cuando se cumpliera su deuda o hasta el año del jubileo, a los 50 años. Pero cuando el judío era tomado como esclavo
el israelita era tomado como esclavo por un no judío, por un no israelita, entonces prácticamente que había una obligación del pueblo de Israel de redimir a ese esclavo. Voy a explicarlo. Si una persona estaba debiendo 20 millones de pesos para esta época y no puede pagarlos, y si por no pagarlos puede ir a la cárcel, entonces lo último que podía hacer el hombre era de decir yo le trabajo como su esclavo, ¿sí? Y si en ese caso lo hacía con un no judío, la comunidad prácticamente que estaba en la obligación de reunir ese dinero y pagárselo a la persona no israelita para liberar al siervo, al que se está vendiendo, judío o israelita, para que no fuera a ser esclavo de una persona que sí lo iba a poder maltratar, iba a poder hacer con él lo que quisiera. Entonces esto es algo que aún en el día de hoy siempre el pueblo de Israel está pendiente de que el judío no caiga en pobreza, para que no tenga que pasar por esas necesidades. Estos versículos, ya para finalizar todo la parashá, el versículo 1 y 2 nos habla de cómo el pueblo de Israel no puede volver a caer en idolatría, y de eso nos va a hablar, ¿sí? Esos dos versículos figuran varios preceptos. Dice la prohibición de hacer ídolos, la prohibición de erigir una escultura y una estela, y la prohibición de colocar un Eben Maskit. ¿Qué es eso? Las piedras que grababan los antiguos con las figuras de dioses para arrodillarse delante de ella. También el Eterno ordena que se observe el Shabbat, que se guarde el Shabbat y el respeto por el santuario. Con excepción del último precepto, los otros recuerdan de algún modo la primera parte de los 10 mandamientos que figuran en el libro de Shemot. Parece que en base a estos preceptos vendrá a continuación la extensa nómina de bendiciones y maldiciones que la veremos con la ayuda del Eterno en la próxima parasha. Ya después de este resumen, entonces vamos a tratar de desarrollar un poco esta enseñanza y a entender qué tiene que ver la emuná, lo que conocemos como fe, con esta parashá, porque hasta el momento creo que hemos hablado de cosas normales y de pronto un poco que no entendemos, pero ahora sí vamos a tratar de desarrollar el tema. En un interesante comentario del rabino Yosef Shulam a esta parashá nos dice lo siguiente: los hijos de Israel están todavía en el monte Sinaí, es decir, hemos pasado todo Éxodo, desde cuando salió, y vean lo hermoso de todo esto, ha pasado todo el Éxodo, todo lo que hemos estudiado de ese libro. Luego hemos estudiado todo Vaikra, todo el Levítico, ¿sí? Y hasta ahora ha pasado 2 años. El pueblo no se ha movido todavía del monte Sinaí. Y están allí, por eso es que Behar significa en el monte. Allí estaban en el monte cuando el Eterno empieza a hablar y les da estos mandamientos. Aquí, de repente, el Eterno habla a los hijos de Israel a través de Moisés sobre el año sabático, sobre la Shemitá y sobre el jubileo, el año de Yoel. Algo interesante que pasa aquí es que a la generación que el Eterno le está hablando, ninguno de ellos cruzó cruzó a la tierra prometida. Toda esa generación murió. Interesantísimo, es algo que uno mira. Toda esa generación, sus cuerpos van a ser esparcidos en el desierto. Solo 2 de esas cantidad de personas que estaban allí, mayores de 20 años, solamente 2 cruzan a la tierra prometida, que fue Yoshua y Caleb. De resto, toda esa generación murió. Entonces, los rabinos del siglo I se hicieron una pregunta: ¿qué tiene que ver el monte Sinaí con la instrucción agrícola a los agricultores? Estamos hablando de cosas agrícolas, sobre el año sabático,
y los 7 años sabáticos que forman el jubileo. Y los mismos rabinos se responden. Entonces hay una pregunta válida: ¿qué tiene que ver el Sinaí, esta parashá Bear, con el jubileo, si ni siquiera el pueblo había entrado a la tierra? No lo habían hecho. Entonces los rabinos responden: primero, la Torá se da como una unidad completa. Recuerden ustedes que en el Sinaí fue dada toda la Torá, no solamente lo que conocemos como los 10 mandamientos, sino toda la Torá. Se dice que fue dada toda en el monte Sinaí. Y como la Torá se dio en una unidad completa, más allá de los límites de tiempo y lugar, solamente que el Espíritu de Santidad del Eterno, el Ruach HaKodesh, está por encima de la historia del tiempo y del espacio, y esa revelación que el Eterno va dando por intermedio del Ruach HaKodesh lo va haciendo en la medida que las cosas van sucediendo. ¿Sí? Es como cuando, hablando de testamentos y todo eso que estábamos hablando estos días con Raquel, alguien en vida pone un testamento, pero ese testamento no se ejecuta inmediatamente. ¿Cuándo se ejecuta? Cuando la persona ha partido, y entonces empieza a cumplirse todo lo que estaba escrito en ese testamento. Más o menos es algo como para que entendamos por qué fue dado allá. Segundo, el orden divino de las cosas tiene una sabiduría que nos da la instrucción necesaria para la vida. Perdón, que aquí creo que me faltó una coma. El orden divino de las cosas tiene una sabiduría que nos da la instrucción necesaria para la vida. Antes de que sucedan las cosas, nosotros debemos prepararnos. Debemos saber cómo debemos comportarnos o qué debemos hacer cuando llegue ese momento. Aunque los hijos de Israel no eran agricultores, todavía no eran agricultores, estaban apenas 2 años, habían salido de la esclavitud de Egipto y todavía no tenían la tierra de posesión, el Eterno le da leyes sobre agricultura. El Eterno tenía que enseñarles sobre la ley y sobre cómo iba a ser la provisión, cómo iba a ser el amor que el Eterno tenía con el pueblo de Israel, y no solamente les dice cómo era que tenían que sembrar y cosechar, no era un mandamiento sobre cosas naturales, sino que vamos a mirar en un momento que todo tiene un carácter también espiritual. En este caso está el elemento Dios, el elemento el Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno le dice que 6 años tienen que trabajar la tierra y que tiene que descansar durante 1 año. Y aquí es donde empezamos nosotros a mirar cómo es el tema de la fe. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tiene que confiar y creerle al Eterno. Esto es algo que solamente los que tenemos fe en Hashem quizás podríamos entender, aunque estoy seguro que nos falta muchísimo. Piensen ustedes por un momento, el Eterno le dice, durante 6 años tienen que cosechar la tierra. Y hay algo más interesante, creo que lo tocamos en la parashá pasada, donde se habla que cuando alguien sembraba un árbol de frutos, no se podía comer de eso sino hasta el año 5. No se podía tocar. Después del 5.º año ya se podían comer esos frutos. Ahora el Eterno dice que no solamente después de ese tiempo, sino que podían sembrar y cosechar durante 6 años. Entonces cuando la gente se preguntaba, bueno, ¿y el 7.º qué vamos a comer? Y no solamente el 7.º, sino el 8.º. ¿Qué iba a pasar ahí? El Eterno les dice, tranquilos, ustedes hagan lo que tienen que hacer, siembren lo que tengan que sembrar y cosechen lo que tengan que cosechar el año 6.º, porque yo les voy a dar comida para el año 6.º, para el año 7.º, para el 8.º cuando vuelven a cosechar, y en el año 9.º vuelven a recoger
la cosecha que sembraron. Si esto no es algo de fe, pues hombre, piensen ustedes que el Eterno dijera, ustedes van a trabajar en sus empresas, lo que tengan, durante 6 años, y el séptimo no hacen nada, se dedican a las cosas del Eterno. ¿Quién de nosotros estaríamos dispuestos a dejar nuestros trabajos para tomar ese año sabático? Confiados en que el Eterno es el que nos va a dar esa provisión. Es increíble. Es increíble la fe que hay que tener en Hashem para poder llegar a ese punto. Nos preguntamos, ¿por lo menos tenemos siquiera la fe depositada en el Eterno para tomarnos un día a la semana de descanso y poder dedicarla a Hashem? Aquí esta parashá nos habla de un año. Un año. Pero hoy día no estamos dispuestos a dar un día. Y ni siquiera el Eterno lo dice que ese día es para que, bueno, qué sé yo. Es decir, el Eterno quiere que descansemos. Él mismo lo hizo. Y ahorita lo vamos a ver. Hashem nos está dando una lección en esta parashá. Porque nos hace falta fe, nos hace falta emuná, nos hace falta creerle al Eterno de verdad. ¿Cuántas veces nos llenamos la boca de decir soy judío, soy israelita, guardo la Torá, voy a una sinagoga, mejor dicho me pongo la kipá, me pongo tzitzit, y es que me quiero circuncidar porque esto o aquello? Pero a la hora de guardar un día a la semana, no lo hacemos. Esta es una prueba grande que el Eterno nos da. Estamos hablando de un día y el Eterno dice que toca parar un año. Un año. Esto es algo increíble que solamente la persona que tenga emuná, que tenga fe en el Eterno, lo puede entender. Tercero, esta fue una lección importante para aprender incluso 38 años antes de cruzar el río Jordán y tener su propia tierra y cultivarla. Esto es como cuando nosotros de padres empezamos a enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos los valores, las cosas que tienen que aprender para cuando ya sean grandes y tengan que sobrevivir por ellos mismos. Cómo ser buenos padres, cómo ser buenas esposas, buenos esposos. Si sabemos algo que ellos puedan hacer manualmente, enseñarles para que puedan sobrevivir. Eso fue lo que el Eterno hizo, enseñarle cosas, valores al pueblo de Israel para cuando tuvieran la posesión de la tierra. Y esa parashá nos enseña en especial la parte ética de cómo el ser humano se tenía que comportar en estos años, tanto en la Shemitá como en el jubileo, que eso lo vamos a ver en un momento. Cuarto, cuando el agricultor de Israel, incluso hasta hoy, guardará alimentos y productos para el año que no cultivará, no sembrará, no cosechará, un tiempo al año para que la tierra descanse y para que el agricultor descanse y dedique tiempo, ojo, para trabajar en su familia, en su estado espiritual, en su relación con la familia y con el Eterno. No era solamente el tema que descanse la tierra, no es solamente eso. Pobrecita, la tierra tiene que descansar. Y lógico que eso fue lo principal que el Eterno mandó. Pero aparte de eso, lo mandó primero ¿para qué? Para que el ser humano también descanse. ¿Por qué? Porque nos la pasamos 6 días trabajando duro, el séptimo nos dedicamos a la Torá, ¿cierto? O al Eterno en el Shabbat, y luego seguimos en el mismo trajín cada tiempo. El Eterno permite ese espacio de descanso, en especial para los agricultores, de un año, para que estas personas se dediquen a cosas que son realmente importantes, como la familia, las cosas de Hashem, crecer espiritualmente, los amigos, poder tener
el descanso. El autor del Sefer Ihinui escribió en su interpretación a este mandamiento lo siguiente. Él dice, ¿cuál es el fundamento de este mandamiento, de este precepto? Es establecer en nuestros corazones y fijar de manera decisiva en nuestro pensamiento la idea de la creación del mundo a partir de la nada. Cuando empezamos a entender esto, tenemos que pensar en el momento de la creación. Pues en 6 días el Eterno creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. ¿Por qué descansó? ¿Será que el Eterno se cansa? No, el Eterno no se cansa. Simplemente que ese 7º día no creó nada. Es más, dicen los sabios que la creación quedó inconclusa. ¿Para qué quedó inconclusa? Para que el ser humano, nosotros, participáramos en adelante de esa creación. Pero así como nosotros somos socios en la creación del Eterno, de la misma manera tenemos que tomar el ejemplo de Hashem para descansar un día a la semana, y cuando estemos en la tierra de Israel, que el templo se ha levantado, que el Mashiach haya retornado, descansar estos años y poner en funcionamiento esa fe. Continúa el comentario de este precepto, dice, determinó el descanso para sí mismo, para eliminar, extirpar y desarraigar de nuestra conciencia la doctrina ateísta de la existencia eterna de la materia, destruyendo así todas sus bases. Siendo nuestra obligación ocupar nuestro tiempo cotidianamente, año tras año, con esa disposición de contar 6 años y descansar el 7. Por esta razón, no hemos de olvidarnos de ello ni por un instante. De la misma manera como contamos 6 días a la semana, de los 6 días laborales, estableciendo luego el 7º para un día de descanso, y por eso debemos estar contando los 6 años continuamente para cuando llegue el 7º año. Y esto de contar y contar y contar lo estamos viviendo en estos días que estamos con la cuenta del Omer, que anoche hablábamos en nuestra cena de Shabbat. ¿Por qué se cuenta? Porque Hashem también quiere que nosotros estemos pendientes de esas cosas. Y Hashem era algo muy hermoso que había aquí para esta época, era que tanto los jueces como todo el pueblo iba contando. No existían los calendarios como los tenemos ahora, ni llegábamos a googlear a decir cuándo es el jubileo, tal año. No, todos tenían que ir contando. Y esta es la primera Shemitah, la segunda Shemitah, la tercera Shemitah, cuarta Shemitah, quinta Shemitah, sexta Shemitah, 7ª jubileo. Y era tan importante que todo el mundo estaba pendiente de eso, porque al año 50 había la redención de la tierra, había redención de esclavos, había redención de deudas, había redención de todo. Con la ayuda del Eterno, el otro año vamos a tratar de explicar esos puntos. ¿Cómo era la redención de una deuda? ¿Cuál era el término prosbul? Que muchos de ustedes no conocen, y vamos a tratar de explicar qué delicado era ese tema. Pero siempre el pueblo de Israel llevaba sus cuentas. ¿Por qué? Porque era para beneficio no solamente de la tierra, sino para todo el pueblo que por alguna u otra de otra manera habían perdido sus posesiones, estaban siendo esclavos. Todo eso es algo bien hermoso que con la ayuda del Eterno el otro año podemos tocar más a fondo. Otra virtud que vamos a encontrar en este mandamiento, que ha de aumentar la fe y el abandono en el Eterno, lo que hemos estado hablando. Hay que aumentar la fe y abandonarnos en Hashem. Si Hashem ordenó esto, es porque Él nos va a sustentar. Y no podemos pensar en que el Eterno nos va a fallar, que al Eterno se le olvidó que nosotros comemos. No, Hashem es bueno y nos permite que activemos nuestra emuná, nuestra fe. Pues aquel que encuentre la fuerza necesaria en su corazón
de donar, porque además de que no podía cosechar la tierra ni nada, tenía la obligación de donar, de abandonar por siempre la producción de sus campos, de sus posesiones heredadas de sus antepasados. La producción de un año entero tenía que estar parada para él y toda su familia. Y tenía que saber que nunca le podía faltar la fe. Y eso ayudaba a que la persona no sufriera ese gran pecado que es la avaricia. Es que a veces leemos, pero pensemos por un momento. Una persona que tenga una finca en este momento, creo que todos conocemos fincas, y algunas grandes, otras pequeñas. Durante 6 años toda esa finca producen. Y piensen ustedes, por ejemplo, en los ingenios azucareros, solamente por poner un ejemplo. 6 años esa tierra produciendo caña y produciendo en el Urabá plátanos y toda finca, cafeteras, todo. Y al 7º año eso tenía que quedar ahí quieto. ¿Quién era el dueño de eso? Hashem, nadie más. Entonces, si el vecino de aquí necesitaba plátanos para poder comer, podía pasar a la finca del vecino y coger los plátanos que necesitara para su manutención. Nadie podía vender nada. Si el otro quería coger papayas, entonces pasaba a la finca y cogía. Y si venía la vaquita del vecino a comer del pasto de aquí, podía comer. Y dice que aún las fieras salvajes podían pasar a los campos y no se les podía echar. Tenían que comer y alimentarse. Y lo más hermoso es que piensen ustedes que se pasa la cosecha, ¿no? De los frutos. Y la tierra brotaba otra vez, sin sembrar. Y se acababa todo, ¿y qué pasaba? Que volvía a brotar y brotar. Esa tierra no era de nadie. Cuando se terminaba el año, entonces ya cada uno tomaba su responsabilidad de volver a sembrarla, cosecharla y comerciar con lo que tuvieran que hacer. Esto es algo increíble, o sea, cuando nosotros vemos realmente lo que pasaba allí, nos enseña muchísimas cosas. Que realmente esa tierra que producía tanto era para todo el mundo. Y como dijo aquí mi hermana, esa tierra no le pertenecía a nadie, sino al Eterno. Y hay algo importante en esta parashá que precisamente dice que la tierra, aunque fue a las tribus, esa tierra es del Eterno. Y hoy por hoy en Israel no se puede comprar una casa a perpetuidad. Se compra algo durante un tiempo, creo que es durante un jubileo, y esa casa, si alguien la quiere volver a tener, pues tiene que volver a pagar, porque nadie tiene a perpetuidad esas propiedades. Es algo muy interesante. La Shemitah promueve el sentido de unión, de compañerismo y confraternidad. Y algo muy interesante es que también promueve la paz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si alguien tiene su finca y se mete a alguien a comerse lo que está ahí, ¿eso qué genera? Me están robando, me están quitando, me están usurpando y hay que sacarlo. Durante este año no. El pobre podía entrar, el vecino podía entrar, el extranjero podía entrar, la viuda podía entrar, el huérfano podía entrar y podía comer. ¿Alguien le podía decir algo? Nada. Entonces, ¿qué generaba? Compañerismo, confraternidad, saber que esas personas que necesitaban del terreno que el Eterno me dio podían comer. Y aparte de eso, nadie les podía decir nada, usted qué hace en mi territorio, qué hace en mi tierra. No, entonces también generaba paz. Nadie estaba autorizado a ejercer propiedad sobre ningún producto del 7º año. Indudablemente, este es un factor primordial en la promoción de la paz, puesto que todos los altercados son provocados por la actitud de que esto es mío y lo mío es mío. Cada cual reclama todo es mío, mas en el 7º año todos son
iguales. Y esto es realmente verdadero y primordial sentido de la paz. Dice en Levítico 26, capítulos 5 y 6, vuestra tirilla durará hasta el tiempo de la vendimia, y la vendimia durará hasta el tiempo de la siembra. Comerás tu pan hasta saciarte, y habitarás en la tierra, en tu tierra, con seguridad, y daré paz en la tierra, y vosotros os acostaréis, y nadie os atemorizará. Limpiaré la tierra de malas bestias, la espada no atravesará vuestra tierra. Este texto es la definición real de la prosperidad. Tu provisión para la vida es tu prosperidad y la paz que necesites para ser feliz y seguro. Si alguien realmente quiere tener prosperidad, debería tener paz. Hay algo que estaba estudiando ayer y escuchando, y se nos hablaba, por ejemplo, de para el pueblo de Israel qué es mejor o qué es como que escoge, si la igualdad entre todas las personas, la igualdad o la libertad. Y decía el rabino Alec Habruk, decía que muchas veces el pueblo de Israel se cuestionó eso. Y cuando se prefirió la igualdad, entonces durante mucho tiempo la humanidad ha buscado eso, la igualdad de todos. Pero en los países, naciones, donde se intentó hacer el tema de la igualdad, lo hicieron con mano dura, dictaduras. Y donde la persona, el ser humano, pierde sus libertades, porque finalmente el que dice que es igualdad no es el prójimo, sino un Estado, el gobierno. Entonces, se prefiere más bien la libertad, y esta parashá parece que nos lo muestra. ¿Por qué? Porque la Torá siempre nos va a hablar de los pobres, de la viuda, del huérfano, del extranjero. Nos va a hablar de los que más tienen y los que menos tienen. Es decir, que igualdad de una forma económica, que sería el ideal, pues realmente es muy difícil muchas veces tenerla. Pero lo que sí hace esta parashá es hablarnos de la libertad, de que en algún momento, por medio de la libertad que tenemos de hacer negocios, de poder brindarle a nuestros hijos buena bendición, buena parnasá, eso logra que en algún momento haya alguna igualdad. Y eso lo tenemos que empezar a ver desde nuestras propias comunidades. En nuestras comunidades no debería alguien estar pasando necesidades apremiantes de no tener que comer, por ejemplo, porque la comunidad debería estar pendiente de esas cosas. Y ese es el punto al cual debemos llegar. Decía este rabino anoche, y eso lo tengo absolutamente claro, que cuando el Shabbat, en las noches, y esto es enseñanza para mis hijos, para cuando tengan sus propios hijos, y los que están acá, cuando les decimos a nuestros hijos, Yeberejeja Adonai Beishmereja, que el Eterno los bendiga y te guarde. Y dijo algo tan bonito que me conmovió mucho, y es que cuando uno dice que el Eterno te bendiga, de pronto en la parashá, cuando corresponda esta bendición sacerdotal, tengamos la oportunidad de desmenuzarla. Cuando decimos que el Eterno te bendiga, le estamos diciendo a nuestros hijos que el Eterno te dé riqueza, buena parnasá, dinero, que no tengan que pasar necesidades. Miren, estoy completamente de acuerdo con el rabino.
¿Por qué? Porque decía que en Israel, en nuestro pueblo Israel, nosotros no estamos dados a tener votos de pobreza, de irnos para un monasterio por allá en el monte a vivir como pobres. No, el Eterno no quiere eso. Hashem quiere que nosotros todos tengamos buena prosperidad, tengamos buen dinero, que podamos dar, ¿cierto? Que seamos gente exitosa. Ese es el objetivo del pueblo de Israel. Y estoy totalmente de acuerdo. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a que tienen que ser gente próspera, gente exitosa en los negocios, gente que pueda tener buen dinero, buenos negocios, buenas tierras, para que también puedan bendecir a la demás gente. Pero dice después, y el Eterno te guarde. Hashem te bendiga y te guarde. ¿Te guarde de qué? De que con todas las bendiciones que el Eterno te dé, te guarde de la avaricia, te guarde de ser indolente con el pobre, de ser indolente con la viuda, con el huérfano, con las personas que están a nuestro alrededor. Y ese es el pueblo de Israel. En la enseñanza del año pasado les decía, si la quieren escuchar, ahí está en nuestro canal de YouTube, les decía que el pueblo de Israel quizás es de los pueblos donde más fundaciones hay y donde más se ayuda a la gente y donde está más pendiente de inventos que le solucionan la vida a la gente. Ahora hemos visto, por ejemplo, cómo desde una cámara, desde una máquina, convierten el aire en agua. Ese es nuestro pueblo. ¿Y para qué lo hacen? ¿Para decir yo lo inventé? No, para ayudar a la gente que está necesitando un sitio donde tomar agua porque las reservas de agua están escasas. Israel es pionero en máquinas para desalinizar el mar. Toman agua del mar, la pasan por esa máquina, le quitan la sal y queda agua potable. Son los primeros que hicieron sistemas de riego para convertir un desierto en una tierra fértil. Ese es nuestro pueblo. Premios Nobel de física, de medicina, de economía. ¿Para qué? ¿Para llenarse en un ego? No, para ponerlo al servicio de la humanidad. Y esta parashá nos enseña eso. Esto es lo que nos enseña. Tenemos que decir, no, es que yo no soy nada, no sirvo para nada. Como decía por ahí una canción, nadie me quiere, todos me odian. No, nosotros tenemos que saber que somos hijos de el que nos da nuestra comida, nuestro sustento, y que nosotros debemos pedirle al Eterno, saber pedir y pedirle a Hashem. Esta semana se publicó en nuestros estados algo, pidan, Salmo 145, tú abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo. Nosotros no estamos llamados a estar viviendo como derrotados. No, tenemos que vivir como gente exitosa. Y esa es la oración que cada viernes hacemos a nuestros hijos. ¿Para qué? Para poder llegar a este punto en el cual sabemos que todo lo que tenemos no es porque yo me lo he ganado con el sudor de la frente y cómo trabajo, sino porque es el Eterno el que me da este cliente, es el Eterno el que me da este contrato, es Hashem el que me da la sabiduría para sacar adelante este negocio. Y además, mis amados, ustedes que me están viendo, los invito a que miren, proyecten negocios, sean ¿cómo es que se dice ahora? Emprendedores, ¿sí? ¿Para qué? Para que no tengan que sacrificar sus días de descanso, sus días de poder estar en comunidad, sus días para poder estar con el Eterno sometidos a la voluntad del hombre, sino que cada uno pueda tener su propia riqueza, su propia empresa, más bien para bendecir a los demás y para bendecir a Hashem, que es el que nos da la vida.
Con esto termino esta enseñanza. Espero que haya sido de su agrado, para bendición de todos ustedes, como lo fue para mí. Que el Eterno nos enseñe mucho más sobre estos años de Shemitah y de Yovel. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom. Los quiero muchísimo. Shabbat Shalom.